Hoy vamos a estar hablando del token Change, vamos a ver de qué va el proyecto, analizaremos su gráfica y sacaremos conclusiones si esta moneda puede llegar a ser una gema que tanto estamos buscando. Pero quédate ahí, no te vayas. También vamos a hablar de los proyectos que estuvimos pasando, como Bob, que ya nos dio un por 2, Cas que metió un 50% desde el video que pasamos, Río que llegó a tocar un target similar. Todo esto te lo comento porque si no te querés perder estos análisis y no querés desaprovechar estas ganancias, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos a Crypto Freak. ¿Cómo vienen pasando este fin de largo? Saludos a Luciano que nos dejó unos mensajes positivos que la verdad hacen bien y motivan para seguir haciendo videos. Bueno, como les comentaba, hoy es el turno de Change. Esta es una plataforma financiera descentralizada que brinda a los usuarios una amplia gama de servicios financieros como agregador DEX para operaciones rápidas, itinerancia entre cadenas para una gestión de activos sin problema, tiene un monedero con autocustodia para almacenamiento criptográfico seguro, además de otras. Chain es un agregador de intercambio descentralizado que permite a los usuarios acceder a la liquidez de múltiples intercambios a través de una única interfaz. Es compatible con Ethereum, con Binance, con Polkadot, entre otras. La aplicación Chain está disponible en Apple Store y se puede descargar fácilmente a cualquier navegador. La plataforma proporciona funciones de trading spot, margin de trading, trading de perpetuos, y hoy con todos los problemas de regulaciones que están teniendo los SEX, muchos DEX se ven como alternativas para operar y no tener criptos en custodias de ningún exchange centralizado que pueda terminar como por ejemplo el caso de FTX. Por eso diversificar un poco en algún DEX lo veo como una buena opción. Obviamente lo aclaro, como en todos los videos, esto es una opinión mía y no es una recomendación de compra. Cada cual se tiene que hacer responsable por sus inversiones. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizar el token en la plataforma de CoinMarketCap y les voy a explicar un poco de qué va los parámetros que utilizamos, porque en los anteriores videos se los estaba dando por sentado, pero por si alguno no lo llega a entender se lo vamos a explicar un poco más. Analizamos el total supply, que sería en este caso 814 millones que tiene la moneda, y los que están en circulación, que redondeando son casi 400 millones. Básicamente porque el precio de lo que sería la moneda sale de la división del market cap y lo que está en circulación. El market cap tiene 36 millones, 36 millones 362 mil, que es un market cap bajo. Y si hacemos la cuenta, por ejemplo en este caso serían 36, 362, 088, market cap dividido el supply circulante, que sería 399, 854, 0.61 nos da el precio de la moneda, 0.09. Y la idea de esto es que si llega a haber, imaginemos que tenemos el mismo supply circulante y el market cap aumenta, el precio va a aumentar. Por ejemplo, si en vez de 36, que siempre lo analizamos con 100 millones, lo dividimos por el supply que está ahora, redondeémoslo en 400 millones, nos daría 25 centavos y se apreciaría obviamente el valor. Por eso son dos parámetros que tomo en cuenta, porque la idea es que esté del supply que está en circulación haya más cantidad. El 50% no es malo, pero cuanto más cantidad hay, mejor, porque significa que lo que quede por salir no va a hacer que varíe tanto la moneda. En este caso queda la mitad, es un número ni tan bueno ni tan malo, es la mitad básicamente. Por eso es lo que analizamos. Sería el total supply, que son de 814, falta la mitad para salir, y tenemos un market cap bajo. Esto lo deja al token en el puesto 408, y si miramos la gráfica, básicamente no varía mucho, va de los 3 centavos hasta el máximo. El último máximo que hizo fue en el 2021, en diciembre, y llegó a los, acá dice 17 centavos más o menos, y ahora nos encontramos en los 9. Si llegase a recuperar el antiguo máximo, estaríamos haciendo un por 2 casi. Bueno, otra cosa que analizamos son los exchanges en los cuales está listado. Si pueden apreciar que no está listado mucho, sino en Gate.io y MEX. Después el otro, la verdad no lo conozco, VBox. Pero esto significa que cuando se empiecen a listar los distintos proyectos que fuimos analizando, por lo general pegan saltos las monedas. Entra volumen y el precio aumenta. Por eso el market cap es bajo. Eso significa que si se llegase a listar y la moneda tuviese un market cap que sería de 100 millones, que es relativamente bajo también, el precio de la moneda podría subir a casi hasta los 25 centavos, como lo analizamos recién. Y bueno, ahora lo que nos queda por hacer es analizarlo en TradingView. Vamos a hacer eso. Pasamos a analizar Change en el exchange de Gate.io en temporalidad diaria.
lo que marcamos fue el soporte, una zona de soporte alrededor de los 3 centavos de dólar, en lo que fue la caída del precio, que hizo el máximo, que lo dejó casi en 20 centavos, y cayó hasta los 3, como le comenté, en un periodo que fue desde mayo hasta casi diciembre, noviembre de 2022, en el cual el precio hizo un rango y comenzó en realidad alcista, llegando hasta los valores de 15 centavos. Yo tracé esta línea de soporte y esta otra porque desde el impulso hice un Fibonacci para ver hasta dónde llega el retroceso. Tocó los 0.61, que es un soporte bastante fuerte, los 0.61 de Fibonacci. Y desde acá lo dejé como una zona de compra óptima para ir haciendo DCA y viendo qué compras puedo llegar a hacer del precio a medida que este avance o vaya retrocediendo. Cabe aclarar que estos análisis que venimos haciendo de estos tokens, tanto como Chain, Cash, Rio, Bob, todos depende de lo que haga Bitcoin. Si Bitcoin llegase a caer, anularía cualquier análisis que vengamos haciendo. Por ende, si Bitcoin ahora se está manteniendo en la zona de los $25.000 haciendo un rango o llegase a subir, estos tokens acompañarían y seguramente con mayor fuerza. Los mismos si llegase a caer. Si llegase a caer, lo harían con mucha más fuerza de lo que estaría cayendo Bitcoin. Si por ejemplo cae un 5%, esto es muy probable que caigan de a 10 a 20%, como se vienen comportando. Pero bueno, es el riesgo que asumimos al invertir en estas monedas que justamente tienen bajo market cap y cualquier ingreso de dinero hacen que suba mucho o baje mucho. Otro dato que no comenté es el volumen que viene manejando el token. Como pueden ver, estos mechazos que viene dando un volumen climático bastante alto en comparación a lo demás. Fíjense que hasta dónde llegó la vela del volumen en comparación con el resto. Así que eso nota interés en el proyecto y veremos cómo se viene comportando. Y como les comenté, lo ideal sería ir haciendo DCA y viendo si podemos aprovechar algún listamiento o un comportamiento normal como viene haciendo el precio en base a cómo se viene comportando el proyecto. Obviamente, lo vuelvo a recalcar, esto no es una recomendación de inversión, sino es una simple opinión en base a lo que vengo viendo tanto en análisis de gráfico como lo que vengo viendo también en redes sociales, que se viene hablando bastante sobre este proyecto. Y como le había comentado, vamos a analizar los gráficos de los videos que venimos haciendo, como en el caso de Kaspa, Rio, Bob. Les voy a mostrar desde el lanzamiento del video cuánto vinieron rindiendo los tokens de esos proyectos. En el caso de Kaspa, en mi caso vengo acumulando desde los 1 centavo más o menos, de que casi tocó este soporte, pero en el video más o menos lo recomendamos, no, la palabra es analizamos, eso hay que aclararlo bien. Lo venimos diciendo desde los 0.015 más o menos, y si tomamos ese precio hasta lo que va o lo que tocó sería un 50%, pero el token ahora se encuentra en 43, o sea, llegó a estar en 50% de profit. Luego, Rio desde que lo analizamos, bueno, también había comentado que vengo acumulando desde la zona de los óptima, que sería de los 10 centavos más o menos, entre este rango que viene haciendo. Bueno, desde que lo analizamos fue aproximadamente 0.14, si no me equivoco, 0.15. Así que si lo trazamos llegó a tocar casi un 30%, obviamente que ahora retrocedió, pero ambos tokens, y tanto Rio, Cash y Bob, los voy a tener hasta por lo menos que lleguen a su último máximo. Por eso simplemente quería comentarles lo que vienen generando desde que sacamos el video. En este caso Bob era de 0, bueno, los 4, 0 y 18, 19, casi en este precio básicamente, y desde ese video hizo casi un por 2, si se fijan, casi 92, 93%, dependiendo del exchange eso también. Así que bueno, la idea, como les había comentado antes, es que estos tokens, por lo menos lo que voy a hacer yo, es mantenerlos hasta su último máximo. Si es que llega, en el caso de Bob me desprendería antes porque es un token meme, pero la idea es vender la parte de la inversión inicial y dejar el resto para ver hasta dónde puede llegar. Así que si llegaste hasta acá, suscríbete, vas a poder aprovechar estos análisis y los próximos que se vienen para la lista de criptogemas. Que termines bien el fin de. Saludos.